Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Desahogo. Este desahogo sería la parte 2 sobre camino hacia Pesaj. Pesaj, pasar por alto. Pesaj, que tiene que ver con nuestra liberación, que tiene que ver con esa obra redentora que hizo el Todopoderoso por medio de ese cordero, que llevó el pecado del mundo, de todo aquel que de manera simbólica ha hecho como los israelitas en el desierto cuando los picó la serpiente, que miraron hacia el estandar donde estaba esa serpiente que fue levantada. Tipología de el ungido del Mesías. Todo aquel que miraba quedaba sano. Y de esto obviamente podemos hablar mucho sobre realmente ese pecado del cual el Todopoderoso limpió a su pueblo y a todo aquel que estábamos lejos también, que nos acercamos a él. El pecado de Pesach, el pecado de rebelión, pecados que no habían sacrificio, acercamiento hacia el Todopoderoso. O sea, lo que nosotros conocemos como sacrificio, pues detalla mucho sobre, o se aleja mucho sobre lo que nosotros entendemos. Por eso muchos pueden criticar, pueden decir, estás fanatizado con el hebreo, te crees judío, aquello, crees lo otro. Y yo sé que con el tiempo uno se va dando cuenta que la mayoría de las personas que hacen esos señalamientos son personas que no han estudiado la escritura. Y cuando digo que no han estudiado la escritura, no es que no la hayan leído, es que no la han estudiado con la humildad que se requiere. Porque aún los que son las preeminencias dentro de sus movimientos religiosos, de esos de los cuales ellos se basan para sacar un mensaje, para afirmar cosas, son aquellos que sí se van a estudiar historia, que se van a estudiar el lenguaje del tiempo, del Mesías, que conocen ciertas cosas, saben muy bien que las traducciones que nosotros tenemos no revela el 100% de lo que está escrito ahí como debería de estar. Y hay muchas palabras que se alejan mucho del significado y de lo que realmente se entiende cuando tú lo lees eh, poniendo la palabra más cercana. Y esta es una de esas palabras, sacrificio. Sacrificio, la gente lo primero que piensa es en matar, asesinar a alguien, a un animal, y ese animal tiene que morir. Desde el punto de vista bíblico, lo que se le conoce como corbán es ese, se podría decir, instrumento, elemento o persona que hace que
otra persona que no tiene las cualidades o no tiene los méritos para acercarse al Todopoderoso, esa persona hace que entonces nosotros podamos tener acceso hacia eso. Y ese es se podría decir, el protocolo del Mishkan, del templo, de la casa del Todopoderoso, en donde Él habita. Y eso que simbólicamente se conoce, ¿verdad? O se refleja y se entiende como que, oye, ahí habita la presencia de santidad. Y si yo me acerco a la presencia de santidad, pues yo voy a alcanzar todo el bien que puede un ser humano alcanzar, que es el estar cerca, el estar al mismo, se podría decir, nivel que estuvo en una ocasión el primer prototipo, que se podría conocer como el primer Adán, en donde todo lo bien y el bienestar estaba ahí, al acceso y cerca de él. So, cero enfermedad, cero imperfección, cero pecado. Entonces, para acercarse ahí, hay que estar el protocolo en donde tú tienes que tener los méritos para hacerlo. Y como ningún hombre tiene los méritos, porque todos fuimos destituidos de la gloria del Todopoderoso, pues tenemos que tener un mediador, alguien que tenga esos méritos y lo acerque. El Todopoderoso hizo como protocolo, ensayo, ¿verdad? Ese cordero o esos animales que ellos llevaban y que tenían que ser sin mancha, sin defecto, para entonces ellos entregárselo al mediador, en ese momento al cohen, para que el cohen lo llevara a la presencia, porque el cohen tenía que estar santificado y en un proceso también de entre comillas, sin defecto, pero al como quiera tener un poco de defecto, tenía que primero hacer un sacrificio por sí mismo, para entonces después ir a interceder por el pueblo. Pues eso se le conoce como corbán, como acercarse. Y ese Pesaj, ese cordero que trajo libertad al pueblo para llevarlos en un proceso para acercarlos a la presencia divina, o sea, de manera simbólica a esa Jerusalén, a ese Canaán, pues eso es lo que nosotros entendemos como que el proceso de redención que el Todopoderoso hizo en nuestras vidas por medio de ese Cordero, el Mesías Yeshua. Y ese Pesaj, nosotros lo hacemos como ese memorial. Y estuvimos hablando así, en manera de resumen, en el video anterior sobre que lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente hay grupos que todavía se resisten por el desconocimiento, por la ignorancia de que cada vez uno se da cuenta que, obvio, si tú lees la versión más leída últimamente en esta generación, Reina Valera, ¿verdad? Pues es obvio que cuando ellos leen literalmente lo que leen en algunos textos, pues dan por sentado que les están eximiendo a ellos de no hacerlo. Y como he dicho en otras ocasiones, cuando una persona no decide hacer una cosa, ¿verdad? Deja un hábito, deja una práctica, pues la reemplaza por otra. Y como ya este modelo institucional religioso, lamentablemente, estratégicamente para mal, eh, constituyó todo eso que se le conoce hoy en día como sacramentos, dogmas, eh, penitencias, eh, servicios religiosos, pues lo reemplazó por eso.
y vimos la comparación, ¿verdad?, del fariseísmo, que lo que buscan, igual que el evangélico protestante, lo que buscan es, de una u otra manera, decir, tenemos la autoridad. El católico porque dice, nosotros somos la primera iglesia, y de ahí llevan como fundamento, entre comillas, ¿verdad?, a Pedro. Y los otros, no, es que nosotros somos los que ahora estamos en ese avivamiento llenos del Espíritu de santidad, y el Espíritu nos revela y nos guía y nos lleva a la unción de predicar el Evangelio, de ver sanidades, de ver milagros. Y los dos, de una u otra manera, se han obviado lo primordial, que es andar fielmente en sus mandamientos. Y para los dos, ¿verdad? Para los dos, o para los tres, ¿verdad? Porque el rabino también, fariseo judaico también. Para el fariseo judaico la prioridad es Moshe. Pero de manera sutil, pues lo que diga un rabino de la época medieval o de la época moderna, que ellos consideren y lo pongan en alta estima, pues la interpretación que diga ese rabino, aunque ellos dicen que no puede contradecir lo que dice Moshe, aunque lo contradiga de manera sutil, para ellos es una ordenanza y es un mandamiento que lo exime o lo obliga o lo lleva a tergiversar, quebrantar o a añadirle a un mandamiento. Igual lo hace la institución católica. El sacramento, el dogma, la penitencia, las ordenanzas que ellos han dado y que ya hoy se ven por sentado, ¿verdad? Que aquel que está ahí dice, no, yo sigo mi religión. Nosotros somos, y mi religión sigue la Biblia, pero cuando tú comparas lo que la religión le dice, pero es que la Biblia dice esto y que tu religión dice otra cosa. En algunas te estás acertando, pero en las que no, ¿qué vas a hacer? Y ahí es donde yo siempre he dicho que todos tenemos que mejorar. Y el evangélico también. Para el evangélico, el Mesías, Yeshua, o como ellos le llaman Jesús, de manera sutil, no lo dicen directamente, pero de manera sutil dicen o tratan de decir lo práctico, que ese Jesús tiene más autoridad que el Padre. Porque al decir que el Padre, el Todopoderoso, le dio una instrucción al pueblo y después poner en la boca del Mesías, como que ahora el Mesías, en el Mesías ahora tienen la legalidad de no hacerlo. ¿Por qué? Porque ponen de manera sutil al Jesús por encima del Padre, y de manera sutil ponen a los apóstoles, específicamente a Pablo, lo ponen como por encima de autoridad del Mesías. Y todos dirán que no, pero eso es lo que hacen, porque el Mesías mismo dijo, yo no vine a abrogar la Torá ni los profetas. Aquel que guarde uno de estos mandamientos, aunque sea el más pequeño de ellos, y enseñe a los hombres, será llamado grande. Y aquel que quebrante uno de estos mandamientos, que sea el más pequeño, y así enseña a los hombres. Entonces, aunque el Mesías haya dicho eso, para ellos, Pablo tenía una autoridad para ir por encima de su maestro y decir, no, yo voy a enseñar ahora a esta gente que de ellos no deben de guardar un mandamiento, porque para mí o para nosotros ahora los gentiles, eso es un mandamiento trivial, eso es un mandamiento pequeño, eso no tiene méritos para salvación, y como no tiene méritos para salvación, ¿para qué guardarlo? Y por medio de ese pensamiento, ¿verdad?, han tergiversado y han quitado muchos de los mandamientos que son para santificación, que dan testimonio, que nos revelan, porque siempre yo he dicho, si esto fuera para mal, pero no, pero obviamente como nosotros,
como dice la Escritura, y mismo Pablo lo dice, esta carne ni quiere ni puede agradar al Todopoderoso, pues busca siempre justificar lo injustificable. Y dentro de eso, pues utilizan lo que es las versiones de ellos y dicen, ve, que aquí dice eso, que nadie te juzgue, ve, así que no me estés juzgando. Y cuando uno indaga y escucha a personas que conocen un poco más que uno de la materia, pues en esa parte, en la donde dice que nadie os juzgue, pues esa palabra que es kritenos en griego, pues esa palabra en su raíz, en todas las versiones tradicionales va a decir juzgar, pero en la raíz suele decir discriminar, eximir. Y eso obviamente ahí uno se da cuenta de que la mano tramposa del escriba, del traductor de esas versiones, si lo sabía, algún día le dará cuenta al Todopoderoso del daño que ha estado haciendo dentro del pueblo del Todopoderoso. Porque cambia totalmente el contexto del mensaje. Que nadie te juzgue, pues nosotros explicamos en una ocasión que si tú estás haciendo algo diferente y ahora estás sirviendo al Todopoderoso, guardando Shabbat, guardando los mandamientos, pues que nadie te esté juzgando, que nadie te esté diciendo que no lo debes hacer. Y eximir, cuando venga el judío, que es el que para esa época estaba, porque ahí no había ni evangélicos, no habían católicos, no habían protestantes, no habían sectas, no habían denominaciones, no había nada. Ahí el tema era creyentes en el Mesías Yeshua, judíos, gentiles, contra los judaizantes que estaban creyendo en el Mesías, algunos de ellos. Y entonces le decían al gentil, si no te circuncidas, no puedes participar de esto. Y Shaul le dice que nadie te exima, te discrimine, ni de estar observando los días de convocaciones de la fiesta. Todo esto es sombra, es un prototipo que refleja lo que va a venir. Y la gente lamentablemente ha reemplazado lo que es santo, lo que viene del cielo, lo que aún mismo Shaul dice que es espiritual. ¿Por qué? Por mandamientos de hombre. Y esos mandamientos de hombre han hecho ellos lo mismo que han hecho en el judaísmo. Lo han puesto al nivel de un mandamiento o por encima de un mandamiento que ha venido del cielo, que ha venido del Todopoderoso. Y prefieren a rajatabla ir a una misa de gallo que celebrar Pesaj, que está escrito en la Biblia, en lo que ellos dicen que es la autoridad máxima. Prefieren ir a una celebración de resurrección, de domingo o de Viernes Santo o de el servicio de los jóvenes, reunión tal día o día de, no sé, del presbítero, del sacerdote, el día de... Y lo tienen en una alta estima y de ahí nadie quiere perderse porque va a haber un evento, y lo tienen como un día casi consagrado a lo que debe ser consagrado, que es el memorial de Pesaj. Y ese memorial de Pesaj es lo que nosotros estamos esperando pronto a tener. Y hay mucha evidencia, varios textos, aún en lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento de Shaul, diciendo que va a celebrar y incitando a aquellos creyentes que también lo hagan, creyentes de las naciones, gentiles. ¿Por qué? Porque él sabe que si guarda uno de esos mandamientos, ¿por qué?
y lo enseña a sí mismo a los demás, será llamado grande en el reino de los cielos. Y él sabe, él no es bobo. Él sabe la bendición que hay. Lo que revela eso, revela la proyección del carácter del Todopoderoso, de su propósito, de todo lo que Él ha hecho por su pueblo, lo que está haciendo con nosotros, lo que hizo con el Mesías. O sea, es algo que edifica, que nos santifica, que nos llena de conocimiento, que estimula nuestra fe, nuestra esperanza. Pero lamentablemente hoy muchos lo tienen por poco. ¿Por qué? Porque tienen un chip en su mente, lamentablemente, que le han metido, de que eso no es para ellos. Y como estuvimos hablando en el video anterior, si esa excusa barata de que eso es para los judíos y eso no es para ti, pues no lea ninguna de las cartas, porque todas las cartas fueron escritas a personas de allá, de Europa, de Asia, y usted no es de allá. Usted ni es colosense, ni es de Corinto, ni es de Éfeso. Y aunque viviera en esos lugares, tampoco la lea, porque ya esa etnia de las cuales vivían en este siglo no son. Usted está totalmente modernizado, eh, con otros pensamientos. O sea, así que si usted lo está leyendo y dice que es para usted, es porque usted sabe que todo el mensaje es para usted. Así que no nos hagamos los aéreos o los exquisitos de que somos ahora el pueblo y aquellos son la chusma. Todo lo que nosotros conocemos como las convocaciones, el Todopoderoso en cada una de ellas, y en una ocasión hice un video sobre eso, en donde todas las veces que en Sukkot o en Shavuot o en Pesach pasaron cosas bíblicas, inclusive el nacimiento de Johanán o de Juan el Bautista, como lo conocen, se dice que fue en esta época de Pesaj. El nacimiento del Mesías se dice que fue en la época de Sukkot. Así que todo, inclusive aún lo que se adjudican los evangélicos protestantes, decir que la iglesia nació ahí cuando fue llena del Espíritu de Santidad el día de Pentecostés, que ni tan siquiera eso conmemoran. Bueno, algunos sí, algunos no. Fue un día de Shavuot, un día de las convocaciones y las fiestas bíblicas. Lo que nosotros conocemos, mira, en Shaul, en Hechos capítulo 20, verso 6, vamos a buscarlo. Dice, mira lo que dice Shaul. Shaul les dice a ellos, o el que está narrando dice, pero después de los días de los panes sin levadura, navegamos desde Filipos y los alcanzamos después de 5 días en Troas, donde nos detuvimos 7 días. Entonces Shaul aquí está dando y relatando que él y los que estaban con él, o sea, él y los que estaban con él, estuvieron celebrando, conmemorando lo que se conoce como la semana de Matzot, la semana de los panes sin levadura. Y esa semana de los panes sin levadura se empieza a conmemorar, a celebrar el día después de Pesaj. O sea, Pesaj, 14 de Nisan, 14 de Abib, y el día 15 empieza Matzot, panes sin levadura. Y algunos podrán decir, ay, pero es que Pablo era judío, por eso Pablo lo celebraba. No, él dice, lo celebramos. Y el contexto bíblico es sumamente importante, porque en Hechos se relata todos los lugares donde Shaul fue,
las cosas que lo persiguieron en cada uno de los lugares. O sea, la ignorancia de muchas personas es pensar que cuando pasa todas las cosas de Hechos, Shaul no ha ido o ha ido a todas las congregaciones, pero son diferentes a las que aparecen cuando lees Primera de Corintios o cuando lees Romano o cuando lees Colosense. No, no. Aquí en Hechos capítulo 20, lo más seguro, estoy poniendo mi mente a hacer un resumen más o menos del tiempo. Ya Shaul, lo más seguro, ya tuvo que haber escrito una que otra de las cartas. Una que otra de las cartas. O sea que ha pasado mucho tiempo. Lo más seguro ya ha escrito varias de las cartas que nosotros hemos leído. O sea que en esas cartas que Shaul escribe, Shaul dice que en estos lugares donde ya él estaba pasando, en donde ya lo estaban persiguiendo, recibió el mensaje de que tiene que ir a Jerusalén, le están diciendo que no vaya, él está diciendo que como quiera va a ir. Entre todos esos viajes que ya ha pasado bastante tiempo, Shaul dice en una de las cartas que solo habían, y mencionó por nombre, no me acuerdo exactamente los nombres ahora mismo, pero mencionó un nombre, dijo que solamente 2 o 3 personas eran los únicos de la circuncisión que lo acompañaban a él. Los demás eran de las naciones. Discípulos del Mesías, acompañados y colaboradores de Shaul de las naciones. Y esos son los que van con Shaul y se deduce que estaban con él y conmemoraban también lo que era panes sin levadura. Así que también nos enseña a nosotros que no importando en donde usted esté, no importando en donde usted esté, porque Shaul aquí no estaba en Jerusalén, no importando donde usted esté, usted puede observar pesas y panes sin levadura. ¿Qué dice Shaul más adelante? Mira lo que Shaul dice. Navegamos en el verso 15. Navegamos de allí al día siguiente y llegamos frente a Quío al otro día. Arrancamos en Samos y llegamos a Mileto al día siguiente. Shaul había decidido pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, porque de serle posible se apresuraba para pasar el día de la convocación, de la fiesta, de las semanas, o sea, de Shavuot, lo que se conoce también como Pentecostés, en lo que se adjudica mucho, no, es que ahí fue que nació en Pentecostés. Pues mira, en Pentecostés, en Shavuot, fiesta de la semana, Shaul quería ir a Jerusalén. Obvio, el escenario, el ambiente, Shaul toda su vida ha estado ahí. Dice, quisiera estar ahí. ¿Y qué también nos enseña esto? Que Shaul anhelaba y deseaba estar ahí, pero no era obligatorio que todos los de las naciones para celebrar Shavuot tuviesen que ir a Jerusalén. Porque si no, Shaul estuviese incitándolo a decir, o el escritor hubiese dicho, Shaul quería que todos fuéramos allá. No, él estaba diciendo, él anhelaba y esperaba llegar a Jerusalén para el día de Shavuot. Posiblemente lo iba a lograr, posiblemente no. Todo dependía de lo que se encontrara en el camino. Y en Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7, Shaul, exhortando a estos hermanos, le dice, no es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense de la vieja levadura
para que sean nueva masa, sin levadura como lo son. Porque nuestro pesa, o sea, nuestro corbán, es aquel que nos acerca, que nos ha liberado y nos ha limpiado de toda levadura carnal, es el Mesías, el cual ya fue presentado por nosotros, o sea, fue el que se acercó al Padre con todos nuestros pecados y llevado al madero y dejándolos allí en su carne. Así que celebremos la festividad. ¿Qué festividad? Pues obviamente Shaul, eh, aprovechándose del contexto, ambiente que se encontraba en ese momento, lo más seguro, la convocación de Pesa y de los panes sin levadura, pues Shaul le dice, pues celebremos y conmemoremos esto, la festividad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así como el Mesías en una ocasión le dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Y no estaba hablando del pan literal. Así que en este memorial nosotros celebramos Pesaj. ¿Por qué? Porque está en la Escritura. ¿Por qué? Porque tenemos testimonio de que aunque en el libro de los Hechos o en Corinto o en algún lugar no hablara de estos sucesos, nosotros tenemos 100% la seguridad de que lo que el Mesías vino no contradice lo que dijo su Padre, el Todopoderoso. Y lo que dice Shaul no contradice lo que dice su maestro y su rey, el Mesías Yeshua. Lo que lo contradice son los que se creen más sabios que los sabios. Los que se están jactando de la savia, como dice en Romano, de la savia natural del olivo. Y que nos dice, acuérdate que ellas son las que te sustentan a ti y tú no a ellas. De esos que dicen, ay, a ellos los desgarraron para no injertarnos a nosotros. Ahora sí, entonces nosotros vamos a tratar de nosotros imponer algo nuevo. Ahora nosotros vamos a servir como nos cree. Y por eso digo, la ignorancia, y es verdad, tú lees la Reina Valera en algunas manipulaciones que tiene y parece decir realmente eximir a los creyentes en el Mesías de las naciones a que no guarden nada de esto. No guarden. Y obviamente por la ignorancia que hay, que no entienden el contexto de lo que se está hablando en esa época, de lo que es la ley oral y la ley de Moshe, y lo que Shaul está fervientemente luchando para decirle a todos los de las naciones, no tienen obligación de sujetarse ni de guardar la ley oral, que para ellos era la ley de Moisés. No, las tradiciones y los dogmas y todo eso que nosotros tenemos dado por nuestros antepasados, ni nosotros mismos lo hemos podido guardar como es. Así que ustedes no están obligados, ustedes mejor absténganse de sacrificado, de inmoralidad sexual, de fornicación, de idolatría. Y los demás van a estudiar a Moshe cada Shabbat. Porque ahí en la sinagoga, en los lugares donde ustedes van, ahí se va a estudiar las parashot de Moshe. No las tradiciones de los hombres, ni de los fariseos, ni de nada de eso. ¿Y qué hacemos en ese memorial? Para culminar, manera de resumen, para aquel que tal vez por primera vez lo vaya a hacer o que tenga alguna duda. El ceder no se hace solamente, matzó, cordero para aquellos que quieran usar cordero, porque nosotros no estamos ni sacrificando un cordero, ni buscando un cordero sin mancha, ni llevándoselo a un cohen, ni yendo a Israel
ni haciendo el protocolo que se hacía. Nosotros estamos 100% seguros que estamos haciendo un memorial. ¿Sabes lo que es un memorial? Un recordatorio, obedeciendo el mandato aún que nos dio nuestro Mesías Yeshua. Cada vez que ustedes hagan pesas, acuérdense de esto y proclamen mi muerte hasta que yo regrese. Pues nosotros estamos siguiendo esa línea. Y como siempre he dicho, tradicionalmente hay cosas que no son mandamientos, pero no contradicen lo que es bíblico, como el caso del vino, que está dentro del ceder hoy en día, pero en la Torá no aparece que tienen que tener vino. Aún el Mesías incluyó en el ceder el vino y lo utilizó de manera simbólica para darnos un mensaje de lo que representaba su muerte y resurrección. Aquellos que no quieran beber vino por el alcohol pueden utilizar vino, jugo de uva, hierbas amargas, las que usted le sepan amargas, porque que yo tenga conocimiento no se sabe hasta el día de hoy qué hierbas exactamente fueron las que usaron en el primer pesa. Hierbas amargas. Huevo, no. Hueso, no. Lo que es las cosas esas dulces y saladas, si usted quiere utilizarla, utilícela, pero eso no está dentro del ceder. Está dentro del ceder moderno del judaísmo de hoy. Y que muchos mesiánicos lo utilizan. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, lo que estoy diciendo es que no es un mandamiento. Mandamiento es hierbas amargas, matzá y cordero. Lo demás está a discreción suya. ¿Por qué yo no aconsejo huevo ni hueso? Por la simbología media rara que a veces utilizan personas sobre eso. Silla de Elías tampoco. No es ni mandamiento y nosotros sabemos que ya el Elías que había de venir vino y proclamó: he aquí el Cordero de Elohim. Y nosotros no estamos esperando a ningún Elías, estamos esperando al Mesías Yeshua. A ese es el que estamos esperando. Así que el Todopoderoso nos ayude, nos guarde a aquellos que van a celebrar Pesaj. Eso es otra controversia. ¿Cuándo cayó? ¿Qué? Hay algunos que lo van a celebrar el viernes. Piensan que la luna se vio X día y piensan que entonces el 14 de Nisan es el viernes. Otros lo hacen el sábado. Otros lo van a hacer el domingo. El punto es Pesaj, memorial, para recordar todo lo que el Todopoderoso ha hecho por medio de nosotros y más al Mesías Yeshua, como Él es la principal piedra angular de todo lo que estamos haciendo. Él es el fundamento de todo lo que nosotros estamos haciendo y tenemos que procurar hacerlo de tal manera que en ese día no sea como una paja que se queme, sino que pase la prueba. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.